Hermanas, hermanos en Cristo, muy buenas tardes tengan todos ustedes y gracias por atender nuevamente a esta cita que tenemos cada 8 días a un encuentro con Cristo, con nuestro jarrito de agua en el camino, continuando con la Eucaristía. Ahora hablaremos de la nueva alianza realizada en Cristo, la primera alianza que vimos la semana pasada y que les puse la cita de el libro del Éxodo en su capítulo 19, versos del 5 al 8. Vimos cómo se realizó la primera alianza entre Dios y su pueblo, teniendo como mediador a Moisés. Moisés es la más grande figura de Cristo que hay en el Antiguo Testamento. Voy a citar algunas de las imágenes o preanuncios de la venida de Cristo a dar su vida por nosotros para salvarnos. En el libro del Génesis tenemos la primera alianza que Dios hace con nuestro padre Abraham. Le decimos nuestro padre porque es el padre de la fe. Contra todo lo que podría tener a su favor, lo tenía en contra. Obedeció al Señor cuando sintió su llamado, que le dijo: vete de tu patria y de los tuyos a una tierra que yo te daré en herencia, una tierra que emana leche y miel. Por tu medio serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Mira las arenas del mar y cuéntalas si puedes. Mira las estrellas del cielo y cuéntalas si puedes. Abraham creyó contra toda esperanza. Tenía una mujer de 60 años que toda su vida había sido infértil, nunca había podido darle un hijo a Abraham, que después pasará a ser nombre Abraham, con H, que quiere decir padre de multitudes. Teniendo una esposa estéril, aceptó, tomó a su hijo Lot, a su sobrino Lot, con sus pertenencias, sus vacas, sus becerros, sus borregas, sus cabras, y partieron a esa tierra que el Señor le prometía, pensando que grande sería la proeza que Dios realizara en él. Pasaron muchos años sin ver realizada esa promesa, hasta que un día le reclamó a Yahvé que se le aparece nuevamente diciéndole que la promesa en él estaba próxima. Y él le dijo: Señor, no, como diría el Víctor, no veo nada. Así Abraham le dice: Señor, no me has bendecido como lo prometiste. Y le dijo el Señor que creyera que la promesa se iba a realizar en un hijo de él. Y él le dice: mi herencia la recibirá un esclavo mío, un siervo tuyo, Eliezer de Damasco. Dice: no será así, uno de tu sangre recibirá la herencia. Y él, pensando
y oyendo a su esposa, que curiosamente lo oye y le dice que por qué no le dan una ayudadita a Dios para realizar la promesa, que por qué no hacían algo que estaba permitido en el pueblo, y que pues se allegara a una de sus sirvientas, una negra egipcia de muy buen ver, y que le diera un hijo en ella, pues era la costumbre que una mujer que iba a ser madre para una esposa que no había podido tener hijos, pues le diera uno, se sentara en las piernas de ella para dar a luz, y así la criatura al nacer cayera sobre las piernas de la madre que lo iba a adoptar como hijo legalmente. Y así lo hicieron, le ofreció a una esclava, y él la tomó y salió embarazada y tuvo un hijo que llamaron Ismael. Cuando Ismael empezó a crecer y él se dio cuenta pues que la promesa no se realizaba, que ya estaban muy cercanos sus días, tenía ya casi los 100 años, entonces se le apareció nuevamente en un lugar que se llama Mambré, en un encinar donde él estaba sombreando a la sombra de los encinos, vio venir a 3 peregrinos, y para un israelita recibir a un peregrino es una bendición de Dios. Corrió a su encuentro y les dijo que entraran a su casa para que le hicieran el favor de hospedarse, y uno de ellos le dijo que iban de paso. Estas 3 personas o 3 personajes son figura de la Santísima Trinidad. 2 siguieron adelante y uno se quedó platicando con él, mientras él le dijo a su esposa Saraí que mandara matar un borrego para darles de comer. Y ya los devolvió, entraron, se lavaron los pies, entraron y esperaron a que prepararan el ternero. Una vez que estaban allí y terminaron su comida, se fueron 2 y uno de ellos se quedó con él y dice: de hoy en un año, cuando regrese, vas a tener un hijo de tus entrañas, y este será el que reciba la herencia. A lo que responde Abraham, dice: Señor, si tan siquiera te acordaras, perdón, de mi hijo Ismael y me dieras en él descendencia. Dice: no será ese, le contesta el peregrino. Dice: será uno nacido de las entrañas de tu mujer. Ella tenía 95 años y él próximo a cumplir 100. Creyó. La mujer que estaba espiando por una rendija de la cocina oyó y le dio risa, y salió embarazada al otro día, y ahí se estaba cumpliendo la promesa, y justamente casi un año después nace el hijo y le llaman Isaac, que quiere decir sonrisa de Dios, o Dios nos ha sonreído, es el nombre que le dan. Y cuando éste iba a cumplir la mayoría de edad, que es a los 12 años, nuevamente se le apareció Dios y le dice: lleva a tu hijo Isaac, al que amas, llévalo al cerro que yo te señalaré, y ahí me lo ofrecerás en ofrenda.
Era costumbre que los primogénitos los dieran en ofrenda cuando creyeran conveniente a sus dioses, y él pensó que posiblemente el Señor quería adoptar esta tradición también. Tomó a su hijo, lo llevó, lo cargó de leña juntamente con un burrito, tomó un chinapo que llamamos nosotros, que hacían las veces de cuchillo, y cuando iban ya para llegar al monte le pregunta Isaac a Abraham: Padre, llevamos la leña para el sacrificio y así como el fuego, pero ¿y la víctima? Y le contesta Abraham: Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Seguramente pensó que grande era Dios que se lo dio en momentos milagrosos. Sería otro milagro que se lo devolviera con vida. Y cuando prendió el fuego, cuando lo amarró a la leña amontonada en un altar para ofrecerlo, cuando ya estaba el fuego, lo levantó el cuchillo para abrir su pecho, oyó una voz que le gritaba: Abraham, Abraham. Y él contesta: heme aquí, Señor. Para un judío, contestar así, heme aquí, Señor, es cuando nosotros nos llaman y decimos: a sus órdenes, Señor. Le dijo: no hagas daño a tu hijo, veo que me amas, y por eso en ti serán bendecidas todas las naciones y pueblos, y ya no te llamarás más Abraham, sino Abraham, por el cambio de misión. Así se realiza una de las alianzas, y Isaac es la primer figura cristológica. Abraham es imagen del Padre. Más adelante vemos varias imágenes entre profetas, entre jueces, el rey mismo David, y así hasta llegar a Moisés, que es la más grande figura de Cristo, que dice la historia de salvación que hablaba con él cara a cara. Por eso les hablaba hace 8 días de cómo se realizó la primera alianza. Pues bien, así como Moisés ofrece sacrificios de cordero sobre el altar y derrama su sangre sobre el fuego, así también el pueblo es bendecido con el resto de sangre que derrama Moisés sobre ellos con hisopo, o sea, con un ramo mojado de sangre, bendice al pueblo, y así es sellada aquella alianza. Ahora Cristo instituye la Eucaristía, que es la última y definitiva alianza. La sella con su propia sangre en el propio altar, que es él mismo, que es altar, víctima y ofrenda. Y su sangre será derramada en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Así nos lo narran 4 versiones de los evangelistas, 3 evangelistas y el primer escritor, que es San Pablo. Marcos, en el capítulo 14, 24, pueden leer usted el momento de la institución de la Eucaristía más corto. Después, en Marcos 14, 24, después viene San Mateo en el capítulo 26 de su Evangelio, en el verso 28, y San Lucas en su Evangelio en el capítulo 22, verso 20,
Y por último, San Pablo en 1 Corintios 11:25, Él es la realización que nos presenta de la ofrenda del Cordero como la más clara para entender nosotros. En ella dice a la letra: sangre que se derrama de la alianza nueva y eterna. La copa, dice, tomando la copa Jesús, después de haber cenado, da gracias a Dios y dice: esta copa derramada es mi sangre, derramada para formar la nueva alianza entre mi Padre y su pueblo. Siempre que beban de ella, hágalo en memoria mía. Por eso, cuando declaró sin mentir en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versos 54, dice el mismo Cristo: el que come mi carne y bebe mi sangre, vive vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y habla en primera persona: yo lo resucitaré en el último día. Imagínense si así, tan claro como nos habla la Biblia, no entendemos y no acudimos, y si acudimos a misa los domingos, acudimos muchas veces solamente como observadores, sin participar, como quien va a una boda y rechaza el banquete. Así lo hacemos. Por eso Cristo, conociendo nuestros corazones, quiso darse a sí mismo en las especies del pan y el vino. Imagínense ustedes si lo hubiera hecho derramando su cuerpo y su sangre del sacerdote celebrante en el altar y nos diera a comer carne cruda y bajárnosla con su sangre. Si asistiríamos, definitivamente no, ¿verdad? Por eso este misterio que no comprendemos, difícilmente. En una ocasión les voy a poner un ejemplo que me platicó una de mis alumnas. Dice: maestro, yo no he hecho mi primera comunión, ni me he confesado nunca. ¿Por qué? Dice: pues yo me confieso con Dios. Dice: cuando mis 15 años comí la ruedita y no me había confesado. Le dije: pues ya te confesaste, ya comulgaste entonces, pero comulgaste cuerpo y sangre del demonio y comiste tu propia condenación, porque es el pecado más grande, si sabemos que existe un sacramento llamado confesión. Ay, maestro, no diga eso. Pues tú estás diciendo, no lo digo yo. Es un sacrilegio comulgar en pecado. El mismo Evangelio, más adelante de las citas que les he dado, dice: quien come y bebe de mi sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Por eso en la Santa Misa, aunque vale por todos, debemos aprovecharla todos los presentes, asistiendo al banquete del cuerpo y la sangre de Cristo, aunque parezcamos caníbales. Perdonen, hermanos, si hablo tan crudo a veces, pero es necesario que entendamos lo que Dios quiso hacer de su Hijo para redimirnos del pecado. Disculpen, reciban mis saludos, mis bendiciones, y si les gustó, suscríbanse,
denle un like y se suscriben, pues ya no tendré que mandárselos cada 8 días, ya les aparecerá solo. Y si no, compártanlo. Que pasen muy buenas noches y Dios los bendiga. Su hermano en Cristo, Pepe Otilio, con un jarrito de agua en el camino, ahora hablando de una parte de la Eucaristía. Nos veremos la próxima semana.